Entonces, necesito un voluntario, ya tengo el voluntario, va a ser Efraín. Entonces, Efraín, si puede pasar adelante, lo voy a hacer un poco diferente. ¿Cuál Efraín? No, no, papi, usted es Efraín, el otro es Efraín Junior. Hágame unas 20 lagartijas primero, por favor. No. Digamos, si por él fuera, él puede estar aquí toda la mañana, feliz de la vida. Ok, la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos, como somos descendientes de Adán y Eva, nacemos con pecado. Romanos 3:23 dice, todos han pecado y se han perdido, se han alejado de la gloria de Dios. Eso significa que todos nosotros estamos alejados de Dios, nacemos en pecado y estamos muertos espiritualmente. Estamos en oscuridad. Póngaselo alrededor como si fuera una túnica. Entonces todos nosotros nacemos en este estado. Sin creer en Jesús, sin poner nuestra fe en Jesús, estamos llenos de oscuridad. Y puede ser una oscuridad no tan obvia. A veces es más obvio para ciertas personas que otras, pero la verdad es que estamos alejados de Dios. Y necesitamos que pase algo, necesitamos un remedio, necesitamos la ayuda de Dios para que esto cambie. Entonces, en oscuridad, Dios entrega a su Hijo Jesús como un sacrificio. Su sangre es el sacrificio por nuestros pecados y la cual limpia nuestros pecados. La sangre de Jesús nos cubre. La sangre de Jesús nos perdona. ¿Estamos claros? Esto hasta el momento la Biblia lo explica teológicamente, la palabra es justificación. Nosotros no éramos justos delante de Dios, por eso no estábamos completos para tener una relación con Dios y ir al cielo. Pero por medio de la muerte de Jesús y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el currículum, toda la historia de vida de Jesús se nos traspasa a nosotros y nuestra historia de vida se le traspasa a Jesús. Somos justos delante del cielo. Pero hay algo más, no solo somos justos delante del cielo, sino que somos santos delante de Dios. No solo hemos sido justificados, no solo Dios nos perdonó y nos dice, como usted ha confiado en Jesús, puede irse tranquilo, sino que Dios nos envuelve en su gracia y nos convierte en sus hijos y nos ve a través de Jesús, santos y perfectos. Y no solo ocurre eso, sino que es importante entender que la bondad y el amor de Dios es tan grande que no solo nos justificó y nos santificó, sino que Él tomó, Jesús, sobre Él, nuestra maldad, nuestra oscuridad y nuestro pecado. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es nuestro sustituto. La maestra sustituta hace todo lo que la otra maestra debería hacer. Jesús, cuando es nuestro sustituto, pasa por todo el castigo que nosotros merecíamos y por eso nos puede dejar libres. Ese es el primer ejemplo. Un aplauso para Efraín. Hay un versículo, hoy no vamos a tener versículos en la pantalla, que explica esto perfectamente bien. Segunda de Corintios 5:21 dice lo siguiente: Dios hizo a aquel que nunca había pecado, pecado,
por nosotros, para que en Él, en Cristo, nosotros nos convirtiéramos en la justicia de Dios. Entonces Dios hizo a aquel que nunca había pecado, pecado, le puso todos los pecados del mundo en la cruz, para que aquellos que sí habían pecado se convirtieran en la justicia de Dios. Ese es el intercambio divino que hablaba Martín Lutero. Cuando usted pone su fe en Cristo, es acreditado a usted la santidad de Jesús y su maldad es puesta en la cruz. Y todo el precio de nuestros pecados pasados, presentes y futuros es pagado. Hoy vamos a hacer algo diferente y para esto les pido tal vez su colaboración. Porque hoy lo que vamos a hacer no es una charla, sino que les voy a leer una carta. Suave que acabo de hacer algo aquí en la computadora que no debía haber hecho. Ahora sí nos fregamos. Yo creo que viene. Gracias, Pablo. Ok. Hace muchísimos años, por lo menos unos 12 o 13 años, yo le he estado tratando de alguna manera de compartir mi fe con mi abuelo. Y le escribí una carta en algún momento a mi abuelo y le he hablado aquí y allá, pero en los últimos días decidí, es que está haciendo un update ahí, creo que hay que pararlo. Decidí escribirle una carta a mi abuelo otra vez porque resulta que mi abuelo tiene 87 años y el otro día llegó donde mi tía y le dijo, mira, mañana a las 4 de la mañana necesito que alguien me lleve a una clínica en Tibás porque me voy a operar de la próstata. Y lo hizo como la cosa más normal del mundo. Entonces me hizo pensar en mi abuelo y me hizo pensar en la fe de mi abuelo y todo lo demás. Entonces tomé la decisión de escribirle una carta a mi abuelo para compartirle mi fe. Pero no es una carta muy sentimental. Al final, que eso usted no se los voy a compartir, es un poco sentimental. Pero es una carta explicándole de manera amplia el Evangelio. Entonces lo que pretendo el día de hoy es literal, es comentar, leerles a ustedes la carta y a partir de ahí ir aprendiendo cosas. Y vamos a ir aquí poniendo como los bloques más importantes de lo que son las buenas noticias de Jesús. Entonces les leo y dice así, yo a mi abuelo le digo, Au, en el transcurso de los años que llevo de seguir a Cristo, he tratado de compartir con vos mi fe de las maneras que he considerado apropiadas y respetuosas. Pero en este tiempo he decidido hacerlo por medio de una carta. Las cartas son muy buenas. La elección de escribirte es porque siempre has sido un hábil lector, porque una carta me permite desarrollar los detalles que quiero exponer. Y además porque una carta permite varias lecturas y se pueden hacer sin apuro alguno. Tengan en mente que estamos en los 30 días de oración por las personas que queremos que conozcan a Jesús. Las cosas que aquí te escribo no son solamente una filosofía de vida que rige mi vida. Son el producto de una investigación personal que he llevado a cabo por más de 16 años y son las columnas sobre las cuales se sustenta mi vida. Todo lo que te quiero hablar tiene que ver con Jesús. Él es quien me ha dado un norte, me ha dado seguridad para la vida que vivo ahora y seguridad para la vida venidera. Ahí ya empezamos con un punto del Evangelio. El Evangelio es el mensaje que nos da seguridad para la vida venidera. El impacto que Jesús ha causado en mi vida no ha sido solo personal, sino que lo has visto en tu yerno Ricardo, en tu hija Olga, tu nieta Rocío y en Luciana, mi esposa.
Es por Jesús que tenés una bisnieta que se llama Ela. Y por su causa que hemos decidido no invertir nuestras vidas tratando de acumular dinero, sino dedicado nuestro tiempo al servicio de Dios. Te comento estas cosas solo para pintar una imagen clara del peso que tiene Jesús en todo lo que me rodea y así ayudarte a darle lugar adecuado a las palabras o detalles que se aproximan en esta carta. Para empezar, creo que es necesario aclarar que voy a hablar de las buenas noticias de Jesús. Así se llama, eso es la palabra evangelio. Ese es el significado de la palabra evangelio. Creo que es importante aclarar que esas buenas noticias, ¿qué son? Porque fácilmente a lo largo del tiempo se han confundido en nuestra cultura. Las buenas noticias no tienen nada que ver con vivir un estilo de vida positivo, donde todos decimos que nos encontramos bien. No tiene nada que ver las buenas noticias de Jesús con levantarse el lunes y decir estoy pura vida, estoy pura vida, estoy pura vida, todo me va a ir bien. Tampoco podemos reducir las buenas noticias de Jesús a la frase Dios es amor, porque la frase Dios es amor es solo una parte del evangelio. Algunos resumen el reino de los cielos en que Jesús es su amigo, lo cual es cierto, pero solo para los que tienen fe. Que uno nazca en Costa Rica no significa que Jesús es su amigo, porque nosotros nacemos alejados de Jesús. Yo tengo que poner mi fe en Jesús para que Jesús se convierta en mi amigo. Desgraciadamente hay algunos que creen que las buenas noticias de Jesús es portarse bien, pulsearla para no pecar. Y cuando yo me porto bien, estoy bien con Dios. Eso no es el evangelio. Todo lo anterior visto bíblicamente son definiciones muy distantes de lo que Cristo vino a enseñar y demostrar. Por eso quiero proceder humildemente a clarificar el tema. Creer y seguir a Cristo no tiene nada que ver con hacerse sentir bien. La iglesia no es algo donde todo el mundo se desahoga de sus luchas y se devuelve a su casa menos cargado. Lo primero que hay que entender es que el mundo en que vivimos no está bien. Por eso nosotros no estamos bien. Entonces, eso es el primer punto del evangelio. Si estuviéramos hablando literalmente de todo, tendríamos que hablar de la creación, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para un propósito: conocer a Dios, traerle gloria y subyugar, controlar, manejar la tierra que Él nos dio. Pero hubo una caída. Desobedecimos a Dios y entonces estamos mal, porque no estamos con Dios, no tenemos intimidad con Dios. El mundo en general está mal y yo también estoy mal. Para entender las buenas noticias de Jesús, tengo que entender que yo necesito ayuda. Lo primero que hay que entender es que el mundo en que vivimos no está bien, por eso nosotros no estamos bien. Esto ratifica nuestra constante búsqueda de propósito y plenitud. Todo lado andamos buscándolo. Gracias. Casi nunca en mi vida me había sentido tan tecnológico que mi iPad no estaba funcionando y se me ocurrió en la mente abrirlo aquí. No, pero es que si ustedes me conocieran me darían un premio bien grande. San Agustín dijo: Padre, nuestras almas no descansan hasta que te encuentran a ti. Nosotros nacemos con un hueco en el corazón y por eso andamos buscando plenitud y satisfacción en todo lado. Ese hueco es el pecado, es la distancia entre nosotros y Dios. Y hasta que esa distancia se acorta y se quita, nosotros encontramos verdadera plenitud y verdadera paz. No solo tenemos paz con Dios ahora, sino que tenemos paz y ya no tenemos miedo
de la incertidumbre de lo que va a pasar en el pasado, porque alguien gobierna nuestras vidas y alguien las tiene en sus manos, no nosotros. Nuestros ancestros Adán y Eva fueron seducidos en desobedecer a Dios tomando el fruto prohibido. Esta rebelión separó a la raza humana de Dios, generando una deuda de justicia entre nosotros y el Creador. El ser humano fue creado para adorar. Ok, aquí hay un tema muy importante. Rebelión. Bueno, creo que ahorita lo voy a explicar. Pero cuando nosotros nos alejamos del plan de Dios, no es simplemente, ay, qué madre, sí, no lo quise hacer. Cuando nosotros nos alejamos del plan de Dios, literalmente lo que hacemos es, Dios, no me joda que yo sé vivir mi vida. Yo soy Dios y usted no. El ser humano fue creado para adorar al Creador, no a la creación. Y dice Romanos 1 que decidimos adorar a la creación y no al Creador. Algunos de nosotros tratamos de sacar nuestra satisfacción del Deportivo Saprissa. Algunos tratamos de sacar nuestra satisfacción de mis hijos o de mi esposa en un deporte, o de la plata, o de cierto puesto, o de tener muchas chavalas o chavalos. Pero yo no fui creado para eso, dice Efesios 2:10. Fuimos creados para buenas obras que Dios dispuso de antemano para que camináramos en ellas. Fuimos creados para conocer a Dios, y por eso es que solo cuando estamos en intimidad con Él, nuestra vida tiene un rol y tiene un propósito. Dios nos creó a su semejanza para que gobernáramos la tierra, no que la tierra nos gobernara a nosotros. Entonces, hemos generado ídolos. Los primeros mandamientos dicen, solo a mí me adorarás. Esta es la razón por la cual Nicodemo en el capítulo 3 de Juan le dice Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Tenés que cambiar completamente. Tiene que haber un nuevo vos para entrar al reino de los cielos. Y esto es muy importante, porque las religiones del mundo y porque el cristianismo no bíblico, que no es cristianismo, lo que nos enseña es a ponernos curitas en nuestro cuerpo, curitas en nuestra vida. Pero esas curitas no hacen nada con nuestra alma y con nuestro corazón. Nosotros lo que necesitamos es quitar el corazón de piedra, como dicen los profetas, y que haya un corazón de carne. Necesitamos un nacimiento, arrancar desde cero. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que mamá, esa es mi abuela, te manda a traer algo al supermercado. Si ustedes conocieran a mi abuelo, ustedes sabrían que eso jamás va a suceder. Primero, porque mi abuelo no se mueve de ningún lado y no va a ningún lado que no le convenga. Y segundo, mi abuela no pierde una oportunidad de ir al supermercado. El otro día me enteré que ella va al más por menos de Sabanilla y dura 3 horas ahí. Entonces esto es solo un supuesto. Imagínate que si volvés del supermercado sin lo que mamá te mandó a comprar y no tenés una buena excusa por no haberlo traído, eso va a generar problemas entre ustedes. Eso le pasa con Dios. Él es nuestro creador y nos ama de manera increíble. Si nosotros lo desechamos, si nosotros nos rebelamos contra Él y no le mostramos amor, no le mostramos fidelidad, va a haber consecuencias. El resultado de darle la espalda a Dios es que estamos en conflicto con Él. Por eso muchas veces nos sentimos culpables, nos sentimos mal de nuestras malas acciones, porque somos culpables delante de Dios. Le damos la espalda y hacemos lo que no nos da la gana.
Entonces, si hay un mal en el mundo, una enfermedad que nos han alcanzado a todos, que se llama pecado o orgullo, que hacemos lo que nos da la gana y nos distanciamos de Dios, le pasamos por encima a la gente porque yo soy Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si esto nos distancia de Dios, necesitamos un remedio. Y no es curitas, no es piense positivo de 7 a 9, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Ponga música jazz y se va a sentir bien. Póngase en una ni puedo hacerlo. Póngase en una situación, haga estilo de cobra y todo se va a relajar. Piense en los árboles. No. Yo necesito que alguien resuelva el mal que hay dentro de mí. Yo necesito que alguien resuelva que yo empiece a pensar en Dios y en los demás antes de mí. Yo no necesito curitas. Yo necesito un nuevo nacimiento. Entonces, la Biblia nos enseña, y esta es otra parte importante, de ser francos. Cuando nos acercamos a Dios, cuando queremos que alguien se acerque a Dios, hay que decirle, sea franco. Sea franco que usted necesita a Dios, sea franco que usted la está pasando mal, sea franco con su lado oscuro, que todos lo tenemos. Nada serviría que todos pasáramos aquí creyendo o haciendo que somos santos. Nuestro corazón es una mezcla de cosas buenas colocadas ahí porque somos imagen de Dios, pero también contiene egoísmo, mentira, vanidad y muchas otras cosas que son el resultado de la caída, que es la desobediencia de nuestros ancestros. Dice el libro de Romanos, por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo. Pero por un hombre, Jesucristo, puede salir el pecado del mundo. Lo que enseña Jesús es que no necesitamos anestesiar. Muchos andamos anestesiando lo que estamos pasando. Nuestros sentimientos de culpa o de vacío, sino buscar la manera en que Dios ha decidido limpiarnos y llenarnos plenamente. ¿Qué está diciendo esto? Que a la hora de compartir con alguien el evangelio, lo que hay que decirle es, sentís que algo te falta en tu vida, te sentís vacío, te sentís que muchas veces tenés heridas que no puedes remediar. Anda delante de Dios y se lo decís. Anda delante de Dios y le decís, Dios, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser limpiado? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dios es amor, pero también es santo y es perfecto. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, para presentarse delante de Dios hay que ser santo y ninguno de nosotros lo somos. ¿Cómo hacemos para presentarnos delante de Dios? Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en... Ahí estamos jodidos. En rescate. Apréndanse ese versículo de memoria, Marcos 10:45. En rescate. Necesitamos un rescate por estas cosas. Si usted llega donde alguien en Multiplaza y se está comiendo una hamburguesa y usted le dice, te vengo a rescatar, le va a decir como. Entonces hay que ir profundo y eso ahora David lo va a hablar un poquito. Hay que aprovechar las conversaciones con la gente de sus luchas, de sus debilidades y ahí me meto. Es que madre, nosotros necesitamos un rescate, nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos que Dios remedie todas esas cosas. Esto rescate tiene mucho que ver con redención. Y es una palabra muy clave en la Biblia. Nosotros somos esclavos de nosotros mismos y esclavos del pecado. Como dice Pablo en Romanos 7, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Les ha pasado?
Quiero ser buen esposo, quiero ser buen esposo, quiero hacer la comida, nunca la hago. No quiero decir malas palabras, no quiero, y digo malas palabras. Entonces necesitamos un rescate de eso, necesitamos que alguien llegue y nos saque de ahí. Por eso es que hay un nombre, dice el libro de Hechos, bajo el cielo, que se ha dado para la salvación de los hombres, Cristo Jesús. Él es el mediador. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que crea, y es creer en confiar, en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Un mediador es aquel que negocia entre las partes. Pero Jesús hizo mucho más que eso. Jesús no solo negoció con Dios que nos perdonara, sino que Jesús no solo negoció, digamos que le debemos un montón de plata a Hacienda. Jesús no solo negoció con Hacienda que no nos cobrara, sino que Jesús pagó todo lo que debíamos. Eso es lo que significa un mediador. Y por eso el libro de Hebreos dice, ahora sí, con paz, con confianza, entren a la presencia de Dios, entren al trono de Dios. Porque Jesús dice, ya Él puede entrar, Él viene conmigo, yo he pagado todo lo que Él necesitaba. Solo con santidad se puede entrar en la presencia de Dios. O sea que la única manera de llegar ahí es por medio de un mediador que es Jesús. Efesios 2:8 dice, porque por gracia, y eso es una palabra clave, ¿verdad? Gracia, favor inmerecido. Yo no lo merecía, pero me lo dieron. Pero por gracia ustedes fueron salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No hay obras para hacer para que Dios me acepte. La única obra que tengo que hacer para que Dios me acepte es recibir lo que Él ha hecho y su amor. Por gracia, por favor inmerecido, ustedes han sido salvos. Y esto no es algo que ustedes han hecho, sino es solamente algo que se recibe por fe. Romanos 5:8 nos habla de la gracia de Dios. Dice, Dios demuestra su amor por nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayer conté este cuento. El otro día estábamos en la casa y Luciana estaba cocinando y yo estaba muerto de hambre. Y alguna babosada dije yo, hice a Luciana enojarse. Pero me quedé así como preocupado porque ella estaba haciendo la cena. Entonces yo dije, en cualquier momento me va a decir, me puede decir, no, cocínate vos, y se va. Entonces yo estaba nervioso, quería ver qué iba a pasar. Pero a pesar de la estupidez, que no me acuerdo cuál fue, que yo le hice, ella me siguió cocinando la cena y me la terminó y me la sirvió. A veces yo la cocino también. Pero ¿saben lo que les digo? Eso es gracia. Usted no merece esto, pero yo se lo voy a dar. Usted merece que yo le deje de cocinar todo. Es más, tal vez que le tire la comida en el pecho. Pero yo no lo voy a hacer. Yo se la voy a seguir cocinando y se la voy a dar. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Ustedes no lo buscaban, ni yo tampoco. Algunos estamos un poquillo engañadillos y creemos que sí. Fue Dios el que puso eso en nuestro corazón. Búsqueme porque aquí estoy. Mi historia favorita de la Biblia es la parábola del hijo pródigo. Y estoy seguro que vos la conocés. Esa parábola es para vos y es para mí. Hemos sido los hijos que se alejaron de Dios, que nunca lo consideramos, que siempre quisimos sus bendiciones, pero no le pusimos cuidado a pesar de nuestra actuación. El Padre nos espera con los brazos abiertos. Nos espera no para ponernos a trabajar
y a realizar trabajos forzosos, sino que dice Lucas 15 que el padre recibe a su hijo y hace una gran fiesta porque había creído que lo había perdido, pero ahora lo ha recuperado. Esa es la historia de Dios con cada pecador. Dios no espera a algunos con brazos abiertos y a algunos así. Dios literalmente se muere para recibirnos. Entonces, ¿por qué tenía que morir Jesús? Por si dudaban. Solo un sacrificio perfecto podía cumplir las condiciones de Dios. Hay que pensarlo así. Todo ser humano ha pecado, por lo tanto todo ser humano debía de sufrir castigo. Pero alguien que no hubiera pecado podía servir como ofrenda de todos aquellos que pecaron. Y aquí es donde nos damos cuenta de muchas cosas de la Biblia increíbles. De por qué Jesús tenía que nacer a través de una virgen para no ser contaminado del pecado. ¿Por qué Jesús tenía que ser un hombre que nunca había pecado? Porque solo de esa manera él podía cargar con los pecados de otros. Porque puede ser que Daniela Chavarría me diga: Rodri, yo muero por tus pecados, pero ¿quién va a morir por los de Daniela? Por eso Cristo no pecó, para poder cargar con los pecados del mundo. ¿Cómo reacciono ante la gracia inmerecida, el perdón y este abrazo del Padre? Palabra muy importante en el Evangelio. ¿Cómo reacciono? Con arrepentimiento. Llevo como 6 meses pensando en una palabra de Corintios que dice frutos de arrepentimiento. Arrepentirnos, el hombre y la mujer que quiera seguir a Dios, el hombre y la mujer que quiera nacer de nuevo y recibir esa gracia que Dios le quiere entregar, debe arrepentirse de su antigua manera de vivir. Debe querer poner a Dios en un lugar especial y ponerse a Él y todo lo que ha hecho en un lugar no tan especial. Es interesante porque el libro de Romanos dice en el 10:9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si confiesas con tu boca, o sea que hay algo público ahí, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si usted no está listo para confesar que cree en Jesús en público o de manera abierta, creo que no cree en Jesús, porque no se ha dado cuenta de quién es Jesús y de lo que Jesús ha hecho por usted y de quién es usted y de quiénes son los demás. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque cuando confieso con mi boca, ya no me importa lo que los demás creen. Lo que me importa es Él, conocerlo, seguirle, amarlo. Eso es el requisito para nacer de nuevo, estar arrepentido y ya no querer más de aquella vida y solo querer la vida que Dios me quiere dar. No se puede invitar a alguien a creer en Cristo sin invitarle a arrepentirse. Apenas Jesús se presenta en Marcos 1:15, dice: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Y descubrí algo increíble: creer, confiar y arrepentirse son una palabra casi igual. Porque creer de verdad es cambiar de enfoque mi vida y mi confianza. Si yo creo algo,
cambio de enfoque lo que estoy haciendo, me arrepiento y voy por ese algo. Creer y arrepentimiento es lo mismo. Yo quería un chop suey. Estaba seguro del chop suey. Pero ahora creo y estoy seguro que quiero un taco chino. Y como quiero el taco chino, le digo no al chop suey. Y le doy la espalda y escojo el taco chino. Por eso es que creer en Jesús es arrepentirse de lo demás. Porque yo quiero que Jesús, yo quiero escogerlo a Él sobre todas las cosas. Y aquí termino la carta. Yo te escribo estas cosas porque tengo la convicción que la única forma de enfrentar el día de nuestra muerte es agarrados de Jesús. Él es el camino al Padre, la verdad y la vida. Yo no sé si vos vas a irte antes que yo, porque eso sucederá como la llegada de un ladrón en la noche. Pero como te quiero tanto, quería darte las buenas noticias de que puedes prepararte para ese día. No hay por qué temer o tener incertidumbre de lo que va a pasar. No es necesario pensar que le voy a decir a Dios cuando lo encuentre o con qué justicia me voy a presentar delante de Él. Si pones tu fe, tu corazón y confianza en Jesús, si ves el sacrificio que Él hizo en la cruz para limpiar nuestros pecados y lo haces tuyo, serás limpiado estando presentable delante de Dios. Tendrás la justicia de Cristo, serás un hijo de Dios cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Nada en el mundo nos da más paz que estar en paz con Dios. Y termino con esto para pasar al cierre. Hablamos ahora de seguridad para la muerte, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver. Ahora puedo escribir sobre esto o hay que esperar. Entonces, solo para que vean como los 4 bloques. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para tener una relación con Dios, gobernar la tierra. Todo estaba perfecto. Hubo una rebelión, hubo un pecado, hubo una caída. No les voy a hablar de esto, pero hay un concepto teológico que se llama representación federal. Nosotros estábamos representados en Adán y Eva. Y porque ellos pecaron, el pecado pasó a nosotros. Entonces nosotros necesitamos una solución, una salvación. Necesitamos un rescate. El rescate lo hace Jesús. Cuando creemos y ponemos nuestra fe en esa gracia que Jesús nos da, somos restaurados y nacemos de nuevo. Y vamos a ¿cómo se dice cuando todo se hace nuevo? ¿Cómo? Sí, pero como el final. Sí, digamos, y vamos a nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, hubo un propósito, lo arruinamos, confiamos en nosotros mismos, adoramos a la creación en vez de al creador, se perdió el propósito, porque ese no era el propósito, era adorar al creador. Jesús viene y muere en la cruz para cargar por nosotros, tenemos una relación con Él, por fe nos da a su Espíritu Santo y ahora caminamos, que es la garantía de que vamos a llegar a este lugar, que un día esto va a ser hecho otra vez. Y nosotros nos toca ser testigos de estas cosas. Entonces le voy a pedir a David y a todos, a Varo y a Sergio, que pasen para hacer el cierre.
Bueno, ya presentamos el Evangelio de manera muy visual al principio, corta. Ahora yo se las presenté de manera bien larga porque también hay que entender las cosas en toda su extensión. Y ahora con Varo y con David y con Sergio quiero hablar como un poquito más práctico. Cada uno de ellos va a compartir algún aspecto del evangelismo, de compartir el evangelio especial. Entonces vamos a hacerlo igual que ayer. Sergio va a compartir con nosotros cómo a veces también las cosas no salen como lo planeamos y eso está bien. Ok, si a mí me preguntaran qué es evangelismo, creo que mi respuesta desde siempre, hasta hace unos 15 días, hubiera sido compartir el mensaje de la Biblia, compartir mi fe y que esa persona se convierta a Cristo, abrace a Jesucristo. Pero desde hace como 15 días creo que mi respuesta cambiaría a que es evangelismo independientemente del resultado. Como que de alguna manera si la persona aceptaba a Jesucristo, lo evangelicé y si no lo aceptaban, entonces no lo evangelicé bien, ¿verdad? Y creo que es como un peso que muchas veces hemos cargado, como que estamos siendo obedientes al mandato de Dios de compartir las buenas noticias únicamente si el resultado es el esperado, si el resultado es exitoso. Y yo creo que no debería ser así. Yo creo que lo que Dios está más interesado es que sí seamos 100% intencionales en que nuestras conversaciones estén cargadas del Evangelio. Y ayer no lo dije así, pero de alguna manera es como que nuestras palabras estén sazonadas con gracia, que nuestras palabras estén sazonadas con lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y es a través de esas conversaciones donde puede ser, si es la voluntad de Dios, que una persona se vuelva a Él. Y creo que era lo que decía el apóstol Pablo. Cuando él llegó a Atenas, dice que se sorprendió de los religiosos que eran y del montón de ídolos y estatuas que tenían, del montón de ídolos que adoraban. Y se encontró una insignia que decía al Dios desconocido. Y el apóstol Pablo aprovechó eso que se encontró para decirles, yo conozco a ese Dios desconocido, es Jesucristo. Entonces creo que muchas veces en nuestra vida tenemos la capacidad, tenemos el potencial, se nos presentan las oportunidades, nos queda la bola ahí para darle de una vez y meterla al marco y son las que tenemos que aprovechar y tener conversaciones sazonadas con el Evangelio. A mí me pasó hace como 22 días que fui a cortarme el pelo a donde el cuñado de Álvaro eh, y a Álvaro le dicen Tete en la familia y entonces como 5 días antes de que yo fui a cortarme el pelo a Álvaro se le murió un amigo en Guanacaste y Álvaro había estado en la casa de ese amigo muy recientemente y entonces mientras me cortaban el pelo él me dijo, ma, ¿viste que se le murió un amigo a Tete? Y yo, sí, ma. Y él me dijo, ¿qué? ¿Está muy desanimado? Y yo, sí, claro, es que es algo muy duro. Y entonces como que en ese momento yo sentí, ¿verdad? Aquí tengo que tener una conversación evangelística. No sé ni cómo, pero me están cortando el pelo y tengo que tener una conversación evangelística. Y entonces lo que yo le dije es como, qué increíble que uno no piensa que se puede morir al día siguiente. Y él me dijo, como sí, ¿verdad? Y yo, bien, voy por buen camino. Y no duró ni 2 segundos y me hace, pero ¿por qué uno va a pensar que se va a morir hoy? ¿Quién se levanta pensando eso? Y yo dije, de ahí sí, yo no me levanto pensando que me voy a morir hoy. Y como que en esa pausa me quedé enclochado y ya hasta ahí llegó mi conversación evangelística. Y mi novia me acompañó ese día al peluquero y la vi por el espejo y ella vio como que yo ya estaba ahí como frenado. Y luego ya salimos y me monté al carro y yo le dije, mi amor, por qué no seguí hablando? O sea, por qué no dije nada más? Eh, entonces lo que quiero compartirles es, ya para resumir, dos cosas. Primero, creo que se trata más de nuestras conversaciones, de lo que podemos entablar a través de nuestras palabras sencillas. Y segundo, de que, de que van a haber momentos donde tal vez no nos va a salir muy bien. Y eso está bien. Es mejor eso que nada. Pero tal vez un día no nos sale muy bien, tal vez el día siguiente sí nos sale muy bien. Y ahí es donde confiamos en Dios y donde el peso se quita de nuestros hombros y donde es Él quien hace la obra y no nosotros. Nunca ha sido nosotros. Si estamos aquí hoy sentados es porque alguien lo hizo.
Y ese alguien es Dios, no nadie. Feliz cumpleaños a Becky. Cumpleaños hoy. No hay que aplaudir, no hay que aplaudir. Muchas veces también, es más, yo soy uno de esos que les encantan las recetas. Y para compartir el Señor no es necesario ninguna receta. Es necesario conocer estas cosas nosotros y ojalá compartirlas con ellos, pero somos más nosotros los que compartimos, que necesitamos conocer los fundamentos de la fe, que mandárselos a ellos todos. Entonces, y David tiene un ejemplo y va a hablar sobre eso. Me acabas de hablar ya lo dijiste. Me la robó. No, estábamos reunidos el martes en la reunión de staff y eso fue lo que estamos tratando de planificar esto un poco, y eso fue lo que yo sentí, como que muchas veces nosotros sentimos que compartir el evangelio requiere algunos pasos para hacerlo, y como dijo Rodri, la verdad es que no hay recetas para compartir el evangelio, pero sí hay ingredientes que son los que compartió Rodri hoy aquí. Hay que saber que necesitamos un salvador, que estamos mal, que el mundo está mal. Hay que saber quién es ese mediador, hacia dónde vamos, por qué lo hizo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que compartir nosotros. Lo que pasa es que a veces como que nos creemos que como que tiene que ser igual a un tratado, como esos tratados que nos daban antes, con el ABC, el orden, entonces recetamos eso a todo el mundo, ¿verdad? La verdad es que todos necesitamos lo mismo, eso sí es cierto, necesitamos a Jesús, pero la forma en la que lo hacemos puede variar un montón, dependiendo de la circunstancia, de la situación, y eso es lo que me pasa a mí. Yo normalmente me acomodo a la conversación que estoy teniendo, como dijo Sergio ahora. Por ejemplo, un caso así aterrizado, a principios de año, cuando tuvimos a un hijo de nosotros muy grave en el hospital de niños, uno de los días más críticos, donde no había ni para atrás ni para adelante, solo estaba ahí, conectado. Yo salí hecho leña, yo salí despedazado del hospital, iba caminando por emergencia solo, y cuando yo pasé por ahí había en una gradita así en el caño una pareja igual que mi esposa y que yo, sentados llorando, despedazados. Ellos habían recién hecho lo que yo había hecho como 2 días antes, que era haber entregado a mi hijo ahí, literalmente haberlo dejado así, y ya, y uno no sabe qué va a pasar. Pues ellos estaban igual, y yo pasé enfrente, y les pasé enfrente, y como a los 5 metros, yo dije, sentí que el Espíritu me tocó, y eso es otra cosa de lo que les iba a compartir. Necesitamos estar llenos de ese Espíritu, necesitamos nosotros, que ya conocemos del Señor, estar en una relación verdadera con ese Espíritu Santo. La palabra dice en Juan 16:8 que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, si estamos en esa comunión con Él, vamos a estar alertas de estas conversaciones y vamos a tener la autoridad para poder entrar en esas conversaciones. Si salimos de aquí hoy, de la viña, y mañana llegamos a nuestro trabajo, a nuestro brete, y seguimos participando de los mismos chismes, seguimos muriéndonos de risa de los mismos chistes, y siendo las mismas personas que todo el mundo, no tenemos ninguna autoridad para tener estas conversaciones. Entonces el Señor quiere de nosotros que vivamos alertas y viviendo en comunión con su Espíritu, y eso fue lo que me pasó ese día. Pasaron 5 pasos o 5 metros, no sé, y sentí que el Espíritu me jaló para atrás y me dijo, compártales, no me lo dijo, lo sentí, comparta a esa gente lo que usted está pasando, eso es lo que ellos necesitan. Y yo no tenía nada, según yo, que compartir, más bien yo estaba quebrantado, estaba hecho leña, me tuve que devolver, me senté con ellos en el caño y les dije, yo no sé, ustedes no me conocen a mí, pero yo acabo de entregar a mi hijo aquí en el hospital, está igual. Y se pusieron a llorar más todavía, y yo les dije, hay algo que a mí me sostiene, y yo quiero compartirles a ustedes qué es lo que a mí me sostiene. A pesar de mi quebranto, hay un gozo y una esperanza en mí, y es Jesús. Y me metí por la necesidad de ellos, ¿verdad? Y entonces inmediatamente reaccionaron y dijeron, eso es lo que, en serio, pero ¿cómo podemos tener lo que usted tiene? Eso fue lo que me dijo el mae. Y ya empecé por ahí
a compartir cómo es que se camina con el Señor. Pero yo no llegué con un recetario así como a volar lima, ¿verdad? Sino estar sensibles, eso es lo que quiero, es el punto al que quiero llegar, estamos sensibles al Espíritu. Y para esas conversaciones no son un batazo, no es llegar a lo loco, es ir a ofrecer lo que ya tenemos. Sí, bueno, ayer compartí que creo que muchos de nosotros pensamos que, ¿verdad? Para Rodrigo puede ser fácil compartir porque obviamente enseña siempre todos los fines de semana o todas las semanas, alguno de nosotros está enseñando en algún momento. Entonces como que para nosotros es más fácil, pero tal vez ustedes se ponen a pensar, pucha, no, yo no sé nada de la Biblia, apenas estoy leyéndola o la leo muy poco, o tal vez, pucha, no tengo experiencia hablando en público, o me trabo demasiado hablándole a alguien. Bueno, podemos poner un montón de excusas, pero hay una historia que a mí me llama mucho la atención en Juan capítulo 4, creo que muchos la hemos leído, es la historia de la mujer samaritana. En esta historia a mí me llama muchísimo la atención porque creo que explica algo que es básicamente lo que, no sé, me enseña a mí como persona, tal vez cero elocuente, cero buena para hablar y tal vez no teniendo tanto conocimiento, una persona que Jesús se le acerca y termina dando testimonio. Creo que algunos creo que la hemos leído o la hemos escuchado la historia de la mujer samaritana, donde Jesús se le acerca. Y básicamente Jesús mismo se presenta a él al final, ¿verdad? Obviamente le entra por su necesidad, le dice que tiene, ok, no tenés un marido porque tenés muchos, y al final como que ella entiende, ¿verdad? Que Jesús le está hablando y que realmente sabe lo que está pasando en la vida de ella, y a ella le impresiona mucho, y al final termina creyendo que él es el Mesías, pero me llama mucho la atención. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con esa mujer? Estuvo muy poco tiempo, ¿verdad? Estuvo, no sabemos, pero no estuvo días con esa mujer, estuvo solo ese momento. Y sin embargo dice que esa mujer en versículo 28 dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? La experiencia que esa persona, la mujer samaritana, tuvo con Jesús, la llevó a compartir su experiencia. Si yo me pongo a pensar y yo he puesto mi fe en Cristo, si cada uno de los que estamos aquí, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, Jesús ha hecho algo en nuestra vida. Tenemos una historia que contar, una historia particular, una historia única, que solamente Él ha hecho en la vida de ustedes de una manera particular, ¿verdad? Así como la de esta mujer. Yo siento que a veces tratamos de complicarnos demasiado, ¿verdad? Porque, pucha, no sé cuál versículo sacar o qué. Y creo que cada uno tenemos esta historia que podemos compartir con la gente que tenemos alrededor. Eso fue lo que hizo esta mujer. Dice, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. O sea, esta experiencia que ella contó los llevó a ellos a buscar quién es este Jesús, como lo que David contaba, ¿verdad? Él contó su experiencia que había vivido y al final esta pareja dijo, pero quiero tener eso, ¿verdad? Quiero enfrentar esto con lo que usted tiene ahorita. Y me encanta al final porque dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, en Jesús, por el testimonio que daba la mujer. ¿Fue una predicación larga? No, simplemente fue su experiencia en su vida que compartió. Y esto es el evangelio, ¿verdad? El evangelio es saber que necesito un Salvador, necesito a Cristo. Y eso fue lo que ella compartió en palabras sencillas. Y dice, creyeron por el testimonio que le daba la mujer. Y después se le acercaron a ella y le dijeron, ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste. Ahora lo hemos visto nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Jesús vino y cuando resucitó, de las palabras más importantes que le dijo a aquellos que creían en él es, el Espíritu Santo va a descender y van a recibir poder y ustedes van a ser mis testigos. Bueno, nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y literalmente ahí en ese momento somos salvos. Y Jesús
no fue como que dijo, ok, ya cumplió la cuota, creyeron en Jesús, de una vez me los voy a llevar. Nos dejó en esta tierra porque la misión de Él es que seamos testigos de Él. Nos salvó para ser testigos, para comunicar este mensaje. Cuando yo tengo esto en mi mente, durante la semana, durante mi día, yo enfrento mi semana, enfrento mi día pensando, Señor, ¿cómo querés que comparta de vos hoy? Y cuando yo entiendo, ¿verdad?, que Dios me llamó a ser testigo, se me van a abrir oportunidades en mi día a día. Se me van a abrir oportunidades que el Señor nos las presenta siempre, pero no estamos atentos a esas oportunidades. Y nada más quiero contarles un ejemplo que me pasó hace unos meses. En Esperanza Urbana va los jueves, que todos están invitados los jueves a las 8 en Barrio La California. Vamos a compartir con habitantes de la calle. Y es una experiencia chivísima. Y durante ese jueves que estábamos en el parque, frente al correo, y había un montón de habitantes de la calle, y se me acercó uno, empezó a hablar conmigo, me empezó a contar que acababa de salir de la cárcel, y al final nos volvimos y se venía hablando conmigo, caminando, y un pronto me paró, me dice, mae, son toque, mae, me dice, tengo que preguntarle algo, mae. Y me dice, ¿por qué ustedes hacen esto? Si yo no entiendo. O sea, es que me dice, yo puedo venir un día, puedo venir 2 días, pero ya venir todas las semanas. La gente que está aquí hedionda, malagradecida, ¿verdad? A veces los tratan ustedes mal. No entiendo, man. Yo no puedo hacer eso. Usted podría estar en su casa viendo tele con su familia, descansando, durmiéndose temprano. ¿Y por qué vienen aquí? Y claro, cuando él me hace esa pregunta, ¿qué fue lo único que se me vino a mi cabeza? El Evangelio. Y lo único que le puedo decir, madre, yo vengo aquí porque yo soy peor que ustedes. ¿Verdad? No tengo nada delante de Dios que ofrecer, y sin embargo Dios me persigue, Dios me busca, me jalo tortas todos los días, ¿verdad? Yo no soy más que ustedes simplemente porque vengo aquí y hago esto, sino que yo soy pecador igual que ustedes, y sin embargo Jesús me sigue persiguiendo, me sigue amando. Y cuando yo le doy la espalda, me sigue buscando. ¿Verdad? Y pude expresarle en palabras simples, con lo que estábamos hablando, el Evangelio. ¿Verdad? Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús me buscó, yo no mereciéndolo. Y, y yo le dije, si yo sé esto, ¿cómo no hacer yo lo mismo? ¿Verdad? ¿Cómo no mostrarles a ustedes quién es el Dios que yo creo? Y eso creo que es demasiado poderoso. Cuando yo entiendo eso, vamos a dar testimonio de Él muy fácil, con diferentes ejemplos que nos pasen en el día a día. Bueno, vamos a ponernos de pie para terminar.